Hola, mi nombre es Aldo Sánchez Vera y nos encontramos en las instalaciones de Canal 11. Esto es Central Electoral, un espacio en donde los jóvenes tienen la oportunidad de dar sus puntos de vista acerca del próximo proceso electoral que se va a llevar a cabo en nuestro país este 2018. Aquí vamos a conocer algunas de las razones por las cuales los jóvenes participan o no participan, que ese justamente va a ser nuestro tema del día de hoy. Pero antes de que platiquemos con los participantes de este foro, vamos a conocer algunos datos acerca de la participación de los jóvenes en las elecciones en nuestro país en la siguiente cápsula. El 1 de julio de 2018, 12.8 millones de jóvenes entre 18 y 23 años podrán votar por primera vez en una elección presidencial. En los últimos años, el voto joven entre 20 y 24 años tiende a convertirse en el sector que más rechaza las elecciones, por lo tanto, es el grupo con mayor abstención. Hay 25.6 millones de jóvenes de 29 años o menos, lo que representa casi una tercera parte de los 87.7 millones de electores registrados en la lista nominal. Por lo tanto, este año el voto de los jóvenes es el mayor reto para quienes aspiran a ganar la elección presidencial, pues el 70% de los mexicanos de esta generación aún no sabe por quién votará. Estas cifras revelan que este sector de la población puede ser un factor definitorio en el proceso electoral de 2018. Por ello, es importante incentivar la participación a través de una comunicación efectiva que provoque la acción y la transformación por la vía electoral por parte de la juventud mexicana. Pues ahí tenemos algunos datos acerca de la participación de los jóvenes en las elecciones. Es, sin lugar a duda, muy interesante saber qué va a suceder este 2018, así que vamos a platicar con nuestros asistentes a este foro. Pues bien, comencemos con la pregunta del día de hoy. ¿Por qué los jóvenes no participan? De este lado, por favor. Hola, mi nombre es Laura y tengo 20 años. Yo creo que podría adjudicársele en gran parte a que los partidos hoy en día no representan una variedad de opciones para los jóvenes, y en especial cuando estas alianzas de izquierda que parecen de derecha, o sea, es complicado entender y su ideología más que nada. Ok. De este lado, por favor, ¿por qué los jóvenes no participan? Yo creo que el motivo por el cual no piensan votar o tienen apatía acerca de este proceso electoral tiene mucho que ver con lo que dijo la compañera, en que te dicen, es que el sistema está corrompido, es que yo no creo en el sistema. Y gran parte de ese sistema tiene que ver con los partidos políticos. El joven tiene un sentido de pertenencia, de querer pertenecer a ciertos grupos en distintos ámbitos de la vida, y creo que los partidos políticos no logran aterrizar esos ideales. Son vistos ahora como meras plataformas electorales y ya no como representantes de ideologías o de diversos intereses de la sociedad. Ok. ¿Es entonces un tema de inconsistencia en lo que están presentando los partidos políticos o una desconfianza generalizada hacia estas instituciones? De este lado, por favor. Gracias. Bueno, mi nombre es Luz Ledesma, tengo 23 años y además de lo que comentaban mis compañeros, el abstencionismo en la juventud es algo que se ha repetido no solamente en México, sino realmente en muchos países. Y en parte los estudios dicen que se debe a tres principales razones. La primera es una falta de conocimiento generalizado sobre los temas políticos y de participación ciudadana. Asimismo, hay una más bien una sensación de falta de legitimidad y de representación por parte de las estructuras públicas, lo cual, aunado a la creencia de que la participación ciudadana solamente es ir a votar a las urnas cada 3 o 6 años, realmente se crea un sinsentido para votar, sobre todo para los jóvenes. Entonces, realmente se tiene que tener en cuenta que la participación ciudadana debe de ser la relación constante entre el ciudadano y el servidor público, para que entonces pueda haber un sentido del voto, un sentido de la participación, y con esto también los temas de legitimidad y de representación puedan irse mitigando, porque al haber un contacto hay una responsabilidad mutua para que esto se pueda dar de una manera adecuada para que un país pueda prosperar, ya sea México o cualquier otro país. Basándonos en este punto, esto es un problema que afecta pues prácticamente a toda la población. Pero ¿por qué los jóvenes en específico? ¿Por qué los jóvenes pareciera que no tienen interés en la vida política o democrática del país? A ver, de este lado, ¿tenemos alguna opinión al respecto? Hola, yo soy Ricardo Cortés, tengo 19 años y desde mi perspectiva la renuencia política desde los jóvenes se ha perpetrado porque no nos sentimos representados por el régimen actual. Es decir, si los jóvenes no nos sentimos representados, no vamos a ir a votar a las urnas y, o sea, no nos vamos a atrever a votar por alguien que verdaderamente no nos representa. Partiendo de este punto, es un tema de representación también, entonces. Vámonos sobre esta misma línea. Algunos de los partidos
representa a los jóvenes en esta precampaña? Yo sinceramente creo que muchos de los partidos se fijan más en los ideales de las personas adultas y por lo tanto los jóvenes no tenemos esa representación por parte de ellos. Son pocos los que se enfocan o tratan de dar ese enfoque a los jóvenes. Y otro punto que creo que también es importante, el por qué las personas o los jóvenes no votan, es que hubo una encuesta en la que se supo que solo 9 de cada 10 personas en México no conocen sus obligaciones como ciudadano ni sus derechos. Entonces, afecta tanto a los jóvenes como a los adultos. En el momento en el que un papá no tiene el interés por las votaciones, creo que el hijo también pierde esa parte del incentivo, el por qué voy a votar si tal vez mi mamá, mi papá no lo hace y no conocen por qué deben hacerlo o por qué es importante. Vamos a regresarnos un poquito a esta parte sobre cómo se puede construir una participación ciudadana. Un último participante, porque se nos está acabando el tiempo. ¿Por qué hay una ausencia de participación ciudadana, esta cultura como tal de la participación ciudadana entre los jóvenes? De este lado, por favor. Hola, muchas gracias. Mi nombre es Rodrigo Núñez, tengo 20 años y yo creo que esa pregunta se responde a través de dos perspectivas, una que sobra y otra que falta. La que sobra es aquella en la que, bien lo han mencionado, los políticos han hecho de esto un juego de poder, un juego de soberbia, un juego en el que los valores y las virtudes se han quedado sin ningún tiempo en el cual podamos debatir. Y lo que falta es pasión por parte de los jóvenes para volvernos a integrar en la vida política y pasión por la verdad, para buscar cuál es el camino por el cual debemos trascender para llegar a esta y, por supuesto, a lo que de ella deriva. Excelente. Vamos a regresar a este punto en un momento más. Ahora regresamos aquí en Central Electoral. Continuamos en Central Electoral y en el bloque anterior algunos jóvenes nos estaban compartiendo algunas razones por las cuales se sienten o no se sienten motivados para salir a votar. Ahora yo les preguntaría, ¿qué se necesita hacer para que salgan a votar? ¿Qué tipo de incentivos y motivación se necesita para que los jóvenes de este país vayan a ejercer su voto? Comenzamos de este lado, por favor. Mi nombre es Alibet Zúñiga, tengo 27 años y creo que también lejos de que haya un incentivo por parte del gobierno, tiene que ser una responsabilidad de nuestra generación en la que debemos estudiar qué es lo que queremos como gobierno durante los próximos 6 años. Es decir, si estamos casados con una ideología política o no. Si somos socialistas, comunistas, apoyamos el libre mercado, lo vamos a satanizar. Creo que esto definirá nuestra forma de vida durante 6 años. Por tanto, es responsabilidad también de nosotros, lejos de esperar un incentivo por parte del gobierno, como siempre ha sucedido, que nuestra generación, como se demostró en el terremoto, tome una parte importante de la obligación que tiene como ciudadano para participar en estas elecciones, ¿no? Ok. Bajo esta misma línea, pues hay chavos a los que sí les interesa, ¿no? Sí les interesa y a lo mejor sí se identifican con alguna ideología específica, pero hay algunos a los que verdaderamente pareciera que no les interesa. ¿Cómo llegarle a ellos? Y sobre todo, si no es de parte del gobierno, ¿cómo hacerlo a lo mejor entre jóvenes? De este lado, por favor. Yo creo que sí deberían los partidos de atreverse a poner en puestos clave y en candidaturas clave a independientes, a sus partidos y también a candidatos jóvenes. Creo que esa es una forma efectiva que nos puede interesar más. Ok, vimos el ejercicio, por ejemplo, con Pedro Kumamoto y que al final, pues sí, logró hacer un buen quórum. ¿Se necesitan entonces más jóvenes que sean candidatos, más jóvenes, o incluso como algunos países, como por ejemplo en Perú, donde pues por obligación, por ley, se quiere promover que haya una participación de jóvenes de 1 por 9, me parece? ¿Cómo ven? De este lado, por favor. Mi nombre es Eduardo Magaña, tengo 27 años y claro, se necesita esta claridad y esta viabilidad acerca del proceso electoral, que se traduzca en total visibilidad de cómo se maneja todo este proceso, pero sobre todo cómo los institutos, los partidos y esta gente joven y no tan joven que está dentro del proceso electoral pueden generar certidumbre total de un proceso que está muy denostado y que al mismo tiempo genere que la fiabilidad de los resultados y de todo el proceso, que es largo, tanto desde 6 años antes como lo que se vive actualmente, pues pueda ser
una motivación esencial para salir a dar un voto el próximo mes de julio. Aquí han surgido algunos nombres, obviamente los jóvenes, los partidos políticos, el INE, incluso el gobierno actual. ¿Cómo podríamos hacer que pues estos 4 elementos o estos 4 grupos pudieran tener un diálogo y pudieran ponerse de acuerdo para que justamente los jóvenes empiecen a participar más? De este lado, ¿a alguien se le ocurre algo? Yo. Mi nombre es Erika Zaragoza, tengo 21 años y me gustaría contestar primero acerca de la agenda de, bueno, ¿qué tanto nos sirve que pongan impuestos a los jóvenes? Realmente, si llega un joven candidato a ser diputado, veamos qué agenda trae, ¿no? Por ejemplo, no sé, se me ocurre que llegue alguien joven, pero traiga una agenda de personas mayores de 60 años, ¿no? Entonces no serviría de nada. Realmente son los objetivos que tiene cada candidato. Yo no, pues me sentiría mejor que haya una mujer, no sé, o hombre, lo que sea, pero que su agenda cumpla con lo que yo necesito. Y me gustaría retomar el punto de mi compañera Alibet sobre la responsabilidad. Realmente, ¿de quién es la responsabilidad para que los ciudadanos salgan, ¿no? O sea, yo siento y estoy consciente que sí, es nuestro derecho, pero también es una obligación. Y creo que hay que dar más pie a eso. Tenemos que juntar, como bien decías, las instituciones, el gobierno, sí todos, pero para que se cumpla, para que realmente exista, no sé, no quiero decir una multa porque igual suena un poco radical, pero que sí haya una motivación más fuerte para que el ciudadano salga, ¿no? Ok, bajo esta misma línea, entonces, ¿cómo le podemos hacer? De joven a joven, hablar y decirles, oigan, pues involúcrense en esto, nos conviene a todos. ¿De qué manera lo podríamos hacer para que pues verdaderamente funcione? Porque digo, ya hemos tenido varias elecciones y pareciera que no termina de despegar esto. Por favor. Mi nombre es Sofía, tengo 22 años y creo que lo primero que tenemos que hacer es reconocer que ha habido muchísima participación por parte de los jóvenes, desde el 132 hacia la respuesta del 19S, pero no es electoral. Entonces yo creo que la responsabilidad de motivar y de incentivar sí viene mayoritariamente por parte de los partidos políticos y de los candidatos y candidatas. Y un fuerte ejemplo es la idea detrás de la iniciativa de Sin Voto No Hay Dinero, es esta idea de que los votos se ganan y que la participación política, específicamente en democracia, es ganarse los votos y específicamente en la juventud no nos van a ganar tocando la guitarra o usando Twitter de maneras que realmente no se utilizan, sino presentando jóvenes que de verdad nos escuchen y de verdad vayan a las calles, que son los candidatos independientes los que están logrando esto. Ok. Aquí se están mencionando 2 puntos. Por un lado, que es responsabilidad de los jóvenes, como decía la compañera de este lado, y por este lado, que pues también los partidos hablen claro, ¿no? No den propuestas y no traten de marear a los jóvenes. ¿Ustedes qué opinan? ¿Esto es un camino a seguir, tal vez que los partidos sean más claros, o es responsabilidad de los jóvenes, o de quiénes, o es de todos? Bueno, mi nombre es Istli Axel, tengo 23 años. Pienso que la responsabilidad es compartida, no únicamente a los partidos políticos como entidades de interés público, sino por parte del ciudadano. Aquí hay que partir que tomar en cuenta que la cultura democrática, así como los valores que nos enseñan cuando somos niños, deben de promover esta vida democrática. ¿Por qué? Porque nosotros somos el cúmulo de esta población y vamos a subir, y esto a su vez enriquece a las instituciones, enriquece a las facultades de vigilancia administrativa y jurisdiccional por parte de en materia electoral. Y pues propongo una serie de espacios en los cuales se haga qué consecuencias se tiene no votar. Okay. Por aquí también se habla un poco del empoderamiento de los jóvenes y más adelante vamos a llegar a ese punto de por qué sí participan en algunas causas que a lo mejor no tienen intermediarios, como podría ser lo que decían aquí del 19S, pero pues en esto es un poco más complejo porque pues hay un instituto de por medio, pues hay gobierno y demás. Ya para ir concluyendo, por favor, chicos, pues vámonos con una última respuesta acerca de esto. ¿Qué se necesita para que los jóvenes salgan a votar? ¿Qué motivación tienen que tener? Bueno, yo me llamo Ernesto Guillermo Domínguez, tengo 18 años. Esta generación de jóvenes no sabe o ignora de que porta el destino de México, que es su futuro o su decadencia prácticamente. Hay que cambiar las dinámicas también, principalmente actuales, como el tiempo va cambiando, también hay que cambiar las dinámicas. También los jóvenes tienen que valorar de que por algo se luchó para la democracia, para que salgan ustedes a votar, por eso se hizo la revolución, para el sufragio efectivo, no reelección, y para que no salga. Entonces, ¿de qué sirvió la muerte de sus antepasados?
También los jóvenes buscan trabajo, quieren de que ya no esté la misma gente anterior, sino que se les dé nuevas oportunidades y que también de que se identifiquen de que en cada hora, cada instante hay que pensar en nuestro país, porque si se afecta a nuestro país, también se afectan a ellos mismos. Entonces, y para concluir, diría que lo único que se necesita para que el mal triunfe es que los hombres buenos no hagan nada. Muy bien. Pues bueno, vamos a regresar con un tema relacionado a esto que ya salió por aquí. ¿Por qué los jóvenes son capaces de organizarse para ciertas causas y para la vida democrática a veces no tanto? Así que los invitamos a que no se muevan. Esto es Central Electoral. Volvemos. Continuamos desde el Foro D de Canal 11 en Central Electoral. Pues ya surgieron algunas ideas y algunas opiniones acerca de por qué los jóvenes votan o no participan en estas elecciones. Ahora vamos a conocer por qué los jóvenes sí pueden organizarse para algunas causas, como por ejemplo en los pasados sismos que afectaron al país el año pasado, pero tal vez no para la vida democrática. Vamos a conocer sus opiniones. Por favor, contestemos esta pregunta. ¿Por qué los jóvenes a veces sí se pueden organizar para algunas causas, como por ejemplo el 19 de septiembre, pero para la vida democrática como que pareciera que cuesta un poco más de trabajo? Mi nombre es Luis Eduardo Beltrán y tengo 23 años. La diferencia radica prácticamente en que en el sismo del 19 de septiembre del año pasado nos unimos como jóvenes y en general como sociedad porque teníamos un fin y una causa en común. Esto fue lo que nos unió. Sin embargo, ahora me gustaría hacer la siguiente pregunta y que con ella conlleva una reflexión, y la cual es, ¿realmente nuestras diferencias nuestras diferencias políticas nos tienen que dividir? Lo que se tiene que hacer realmente es dejar a un lado las diferencias, dejar de un lado todo lo que nos convierte en seres viscerales, dejar todo esto a un lado precisamente para que nosotros podamos unirnos y de este lado tomar el control y el poder, no solamente como ciudadanos, sino como jóvenes. Okay. Justamente creo que el 19S pues sacó esta parte visceral, puede ser el miedo quizás lo que nos motivó a salir a las calles y ayudar, pero por otra parte, pues bueno, el tema de las diferencias, ¿qué queremos para este país? ¿No? Eso valdría la pena reflexionar si es un tema de ideologías o finalmente si estamos tratando de remar hacia el mismo lado, solamente que haciéndolo como al revés. Vamos de este lado, por favor. ¿Qué se necesita para que los jóvenes, pues a lo mejor, salgan a ayudar o salgan a votar, como lo hicieron ayudar en algunas causas, como en el caso del 19S? Gracias, Aldo. Sergio Flores, 26 años. Antes de contestar de manera puntual lo que me comentas, quisiera yo retomar algunos elementos del bloque anterior. Respecto al por qué los jóvenes no votan o esta parte, yo añadiría algo que ya se comentó, es simplemente la falta de representación. Porque no tenemos a los nuestros en la toma de decisiones. Después del último proceso electoral, 1 de cada 10 tomadores de decisiones es joven. Ya las estadísticas, pues ahí mismo las tienen. Añadiría yo a esta parte la facultad de votar y ser votado. Precisamente si a lo mejor las personas o los jóvenes que recién empiezan a votar tienen ese encanto y lo hacen. Ya personas como de mi edad empezamos a tener ese desencanto principalmente, o yo lo atrevo a decir en dos cuestiones. Una, la falta de agenda, que ni siquiera sabemos cuál es la agenda. Posiblemente sí somos jóvenes, pero somos jóvenes de distintas edades. Y yo me atrevería a decir que hasta de generaciones. Entonces, un joven de 18 años no tiene la misma agenda que yo tengo. Yo me preocupo por el desempleo, mientras que un chico de 18 años se preocupa a lo mejor por la falta de oportunidades educativas, la falta de cuotas en universidades públicas. Empezando por eso. Un segundo tema que yo añadiría es el financiamiento. Yo busco que los míos, o por lo menos yo me refugio en los míos porque a lo mejor a mí me entienden, pero ¿qué es lo que pasa? Que aquellas personas que recién inician su carrera política no tienen ese financiamiento, sino que tienen que hacer carrera a través del partido y ya traen la agenda del partido y no la agenda propia. Un tercer factor a lo mejor que yo añadiría, ya únicamente para decir o dar respuesta por qué se debe de votar, precisamente si ya tienen las estadísticas es llevar a cabo algo. Yo añadiría una reforma, principalmente una segunda vuelta electoral. ¿Por qué? Estadísticas a nivel global mencionan que la participación ciudadana, no solo de jóvenes, sino ciudadana en general, es mayor en una segunda vuelta. ¿Por qué? El primer voto a lo mejor es un voto obligado, digamos, y el segundo ya es un voto decisivo. Entonces, precisamente por eso, si yo no encuentro una representación en mi primera opción, bueno, entonces ya veo con los dos candidatos finales a quién le doy yo mi voto. Y es entonces cuando entra el voto informado, que es otra cosa que se debe hacer. Para finalizar, nada más rápido, dar respuesta a los por qué nos organizamos para otras cuestiones, yo añadiría que simplemente, digo, si hay una participación juvenil, no necesariamente la participación juvenil electoral tiene que ser el ejercicio del voto.
Mi abstencionismo para mí o para algunos puede representar mi participación electoral. ¿Por qué? Porque no me convence ninguna de otras propuestas. O mi voto nulo. Y es allí donde entra la parte de estadística. Ok, se lleva el voto nulo nada más como estadístico, pero no como poder electoral. No como decir ganó el voto nulo, ganó el abstencionismo. Ganó un partido político con un 33%, cuando realmente a lo mejor un 35% correspondía a las otras dos. Nada más es eso. Si hay participación juvenil, no necesariamente se tiene que ver reflejada en el voto, pero sí la hay. Ok, muy bien. Pues hablando precisamente de esto, porque fueron varios puntos, pero vamos a retomar el último. Hacerse cargo del voto, ya no digamos ir a votar, ¿no? Si no nos convence ninguno de los partidos ni de los candidatos, porque de todas formas los jóvenes tal vez pues no van a hacerse cargo de su voto, porque sí pareciera que de repente hay un desinterés y simplemente pues ¿para qué voy? Porque es hasta una manera como de protesta incluso hacia las instituciones que están llevando las elecciones. De este lado. Bueno, soy Rodrigo Corona, tengo 21 años. Pienso que el punto fundamental de ahí es que nosotros, por ejemplo, en los sucesos del 19 de septiembre, nos sentimos como parte del presente. Muchos candidatos, muchos partidos políticos, muchos, inclusive aspirantes independientes, mencionan que los jóvenes son el futuro, cuando en verdad nosotros tenemos una generación que se va a encargar de algo. Yo pienso que hay un antes del 19 de septiembre y un después del 19 de septiembre, y es por eso que nosotros nos tomamos de la mano y fuimos a ayudar a todas las personas. Entonces es eso, que justamente con esta participación, el sentirnos nosotros identificados de que podemos hacer un cambio, lo que comentaba anteriormente uno de nuestros compañeros, igual Rodrigo, que falta también la pasión de los mismos jóvenes para que nosotros nos sintamos parte de que nosotros podemos hacer el cambio en este país. Para voltearlo un poco, porque creo que es muy interesante, ha habido varios momentos en los que los jóvenes pues, se han organizado, por ejemplo, el movimiento Yo Soy 132, obviamente el 19 de septiembre, pero pareciera que son momentos fugaces, en los que de repente pues, pasa el tiempo y todo esto se empieza a diluir y a desvanecer. ¿Cómo hacer, tal vez, para que pues, esta fuerza México, esta fuerza joven, pues permanezca y no se extinga? Yo soy Eduardo Mas, tengo 22 años. Primero, quería poner sobre la mesa que la política es un tema complejo, ¿no? Hablaban mucho de los datos de que son 20 millones de jóvenes que van a ir a votar, pero creo que esos datos tienen que ser acotados a los jóvenes que tienen acceso a la educación superior. Luego de esos que solo un tercio tiene acceso a, bueno, solo un tercio estudia carreras afines a la política. Y luego de ese un tercio tienes que acotarlo a los que también están interesados en la política. Entonces, esos 20 millones de jóvenes se acotan a muy pocos que tienen el poder de involucrarse y de participar en la política. Ok, brevemente para regresar y ampliar esto, entonces, ¿cómo se le podría hacer para que aquellos jóvenes que tal vez no tienen una carrera o una educación superior y sobre todo relacionada a política, porque al final pues ellos también tienen el chance de votar, ¿qué se podría hacer desde los mismos jóvenes para pues motivarlos a que salgan, para ayudarles a informarles? ¿Qué estrategias podríamos hacer? Yo creo que primero no es algo solo de los jóvenes, sino también tiene que ser un esfuerzo de las instituciones electorales, de los partidos políticos, pero también de los jóvenes, ¿no? Podemos organizarnos y generar esos espacios de opinión, de información, y también hacerlos accesibles para el resto de la población, porque también es una realidad que hablamos mucho de las redes sociales, pero igual somos pocos los que tenemos acceso a ellas. Sí, sin lugar a duda. Todavía el tema de redes sociales pareciera que va a ser determinante para estas elecciones, sin embargo, pues bueno, ¿en qué escala? Es algo que todavía no podemos dimensionar porque, como bien dices, pues no todo el mundo tiene acceso a Internet para empezar y luego a redes sociales. Pero bueno, vamos a regresar un poco a la pregunta de este tema, ya para también empezar a concluir. ¿Por qué los jóvenes sí logran organizarse para algunas causas que a veces parecieran fugaces? Poníamos, por ejemplo, el 19 de septiembre, también el movimiento Yo Soy 132, y de repente esto desaparece. Pareciera que aprovechamos el momento y después esto empieza a diluirse. ¿Qué sucede ahí? ¿Cómo podríamos hacerle para que esto tenga una continuidad? Por favor. Mi nombre es Liliana, tengo 29 años. Bueno, yo creo que un factor importante es la educación, ¿no? Quizás los chicos que van a votar por primera vez, ni siquiera, como bien lo menciona el compañero, tienen la educación media superior. ¿Cómo te acercas a todos esos jóvenes? De hecho, las propuestas de los candidatos tienen que ir directamente a ellos, ¿no? Que son apolíticos y pues de suma importancia para ellos pues acercarse a que nosotros participemos en las próximas elecciones. Es el futuro del país, ¿no? Quizás todas esas decisiones se tienen que tomar desde los jóvenes y los políticos que hacen, o sea, simplemente en campaña salen, ¿no? Y justamente la pregunta que planteabas, en ese momento del 19S,
vamos a ayudar, nos motivamos, pero ¿qué falta para que nosotros nos motivemos? Quizás que los políticos hablen con los jóvenes, ¿no? Desde atrás, no solamente en estas fechas de elecciones, que son precandidatos, propongan, sino desde antes, ¿no? Sí, y sobre todo que los escuchen, creo que eso es lo más importante, porque ser joven en este país es muy diverso, ¿no? No es lo mismo ser joven aquí en la Ciudad de México, siempre lo digo que mismo aquí en la Ciudad de México, ¿no? De colonia en colonia es muy diferente. Entonces, pues bueno, hasta aquí vamos a tener que interrumpir el diálogo, pero muchísimas gracias y pues bueno, los invitamos a que no se pierdan Central Electoral, vamos a seguir conociendo más acerca de qué opinan los jóvenes para este proceso electoral 2018. Muchísimas gracias por vernos y desde las instalaciones de Canal 11 nos despedimos. Hasta luego.